Hola, hola, buenas noches, espero que estén bien. Esta que le hable son ellos, su hermana la pastora Arlene Meléndez de Casa Emanuel, y este es el grupo de apoyo para mujeres, una vida mejor. Estamos utilizando como base este libro de Christine Mueller, Una vida mejor, y durante el día de hoy estamos trabajando el capítulo 15 titulado Nombre sobre todo nombre. Este en particular es el último de la primera parte del libro que se llama Salud Emocional, porque ya la semana próxima, que sería la siguiente clase, es Madurez Espiritual. Así que comencemos. Nombre sobre todo nombre. Si descubro lo más oculto de mi interior y adquiero todo el conocimiento para sanarme y rediseñarme, pero no entiendo que el poder que necesito para lograrlo está en Jesús, he perdido mi tiempo y mi esfuerzo. El texto lema se encuentra en Filipenses 2:9, que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Una tarde, Luis salió de su trabajo agotado. Mientras conducía a su hogar, se enfrentó a su peor pesadilla. Él venía de una vida de alcoholismo que había lastimado profundamente a su esposa y a sus hijos. Apenas hace un año, Luis había entregado su vida a Jesús. Sumergido en una profunda intimidad con Dios, se había convertido en el padre y esposo que su familia anhelaba. Sin embargo, esa tarde tendría que enfrentarse a la atadura que por tanto tiempo le había robado su gozo y su paz. Mientras él conducía, vino a su mente la imagen de una enorme cerveza. La espuma descendía por el vaso. Parecía estar muy fría. La deseó tanto que sintió que todo su cuerpo se estremecía. Yo creo que cada uno hemos atravesado por experiencias similares a la de Luis. Más allá de cuál sea tu lucha o tu debilidad, todos enfrentamos tentaciones o emociones tan intensas que podríamos pensar que no hay escapatoria. Podríamos enfrentarnos a algún vicio, como en el caso de este hombre, o quizás a una experiencia tormentosa del pasado, al intenso dolor de la depresión, a la angustia desesperante de la ansiedad, o alguna tentación sexual o una enfermedad física. A todos nos llega esa tarde, ese momento en la que la imagen de lo que nos atormenta se coloca frente a nosotros y pensamos que somos demasiado débiles para escapar. ¿Puedes identificar algo en tu vida que cuando lo enfrentas sientes que no puedes decir que no? ¿Qué es? ¿Y hace cuánto tiempo ocurre? Ahora vamos a hablar de un nombre por encima de todos. Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Y eso está en Filipenses 2:9. Piensa en los grandes nombres que hay en el mundo y en el poder que estos nombres tienen. Por ejemplo, un nombre con mucha autoridad sería el del presidente de los Estados Unidos. Quien posee ese nombre tiene el poder para liderar el gobierno federal, las Fuerzas Armadas, también para nombrar junto a su consejo y al Senado a los oficiales ejecutivos y judiciales, estar al frente de la política exterior del país, entre muchas otras facultades. Ciertamente es un nombre con mucho poder. Ahora pensemos en otro nombre con poder, pero esta vez en el campo de la medicina. Por ejemplo, un cirujano cardiovascular. Quizás haya adquirido ese título, perdón, quien haya adquirido ese título tiene el poder de hacer una intervención quirúrgica de alto riesgo que podría llegar a salvarle la vida a un ser humano. Ciertamente es un nombre con poder. Por último, pensemos en un nombre más, como en el de un presidente de una compañía multinacional, quizás como en la compañía de Tesla o de Amazon. Quien tiene ese nombre tiene el poder de decidir quién trabaja en dicho lugar o incluso quién podría ser más prosperado económicamente dentro de su compañía, de acuerdo al puesto que se le otorgue. Ahora bien, considerando la autoridad que hay en los nombres importantes en la tierra,
Lee esto con atención. Y esto está en Filipenses 2, 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Posiblemente no tenemos idea del poder que hay en el nombre de Jesús. El nombre de Dios ha sido exaltado por encima de todos los nombres de la tierra. La autoridad de Jesús excede cualquier autoridad, por encima de los dictámenes de los gobiernos, los diagnósticos de la medicina, los pronósticos de la economía. Hay alguien que gobierna, y ese es Jesús. Cuando una persona le entrega su vida a Jesús, es preciso que entienda la autoridad que hay en el nombre de su Señor. En el nombre de Jesús hay poder para salvar de la condenación, dice Romanos 10:9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Puedes pensar en una autoridad mayor a esa? No solo esta vida, sino también tu eternidad es marcada por el nombre de Jesús. ¿Acaso hay un hombre o mujer en esta tierra o algún espíritu en los aires que pueda otorgar semejante salvación? No lo hay. No hay ningún otro. La salvación solo está en Jesús. En el nombre de Jesús hay poder para sanar al hombre de toda enfermedad. Santiago 5 dice, ¿está alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. El poder de la sanidad no proviene de los seres humanos ni del aceite que derraman. El poder de Dios se manifiesta porque el nombre de Jesús es invocado. ¿Conoces algún doctor tan excelente que solo al invocar ese su nombre, el enfermo es sanado? No se le ha concedido a ningún ser humano semejante autoridad y poder. Pueden estudiar toda la medicina de la tierra y conocer todos los remedios, pero solo el nombre de Jesús otorga vida. En el nombre de Jesús hay poder para liberar al hombre de todo demonio u opresión. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre los serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. La Biblia nos enseña que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Desde ese momento ya las tinieblas no tienen autoridad sobre nosotros. Sin embargo, Satanás, que es un engañador, va a intentar por todos los medios hacerte pensar que no es así, que tú no eres totalmente libre, que las cosas que antes te dominaban todavía lo pueden hacer y que los demonios que antes te atormentaban todavía tienen autoridad sobre tu vida. Es necesario que entiendas que eso es una gran mentira y que cuando el enemigo trate de lastimarte con cualquier pensamiento, padecimiento, tentación o cualquier otra cosa, es importante que reconozcas que tienes un nombre que es sobre todos los nombres para declararte libre de toda opresión del enemigo. Como vimos en estos versículos, los demonios tienen que sujetarse y tienen que huir ante el nombre de Jesucristo, quien tiene toda autoridad. El reclamar el poder que hay en el nombre de Jesús ante toda situación de adversidad tiene que convertirse en un hábito de vida. Por años hemos trivializado y mal usado el nombre de Jesús. Terminamos cada oración a Dios utilizando su nombre, ignorando muchas veces el poder que hay en él.
Necesitamos despertar, porque la Biblia enseña que los hijos de Dios que creen en la autoridad que hay en el nombre de Jesús son los que verán la manifestación de su poder. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Eso está en Marcos 16:17. Hay quienes equivocadamente piensan que el poder para echar fuera demonios y hablar en lenguas espirituales radicaba solo en los apóstoles del tiempo de Jesús. Eso es totalmente contrario a las Escrituras. El poder de Dios no se circunscribe a un tiempo. La Biblia nos dice con absoluta claridad que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando la iglesia de hoy cree como creyó la iglesia primitiva, verá la gloria de Dios. ¿Alguna vez habías considerado la importancia del nombre de Jesús? ¿Tienes el hábito de clamar creyendo en el nombre de Jesús cada vez que enfrentas una situación que debes vencer? Si no es así, ¿cómo sueles enfrentar tus luchas? ¿Te ha dado buenos resultados? Ábrete, sésamo. Recuerdo una historieta que mi mamá me leía cuando era pequeña. Unos ladrones se colocaban frente a una montaña y cuando decían, ábrete, sésamo, una entrada se abría para que ellos ingresaran a un lugar lleno de tesoros. Algo parecido a este cuento infantil fue lo que le sucedió a algunas personas al ver los grandes milagros que ocurrían cuando Pablo pronunciaba el nombre de Jesús. Ellos comenzaron a utilizarlo como si fuera una palabra mágica. Y observen lo que ocurrió. Esto está en Hechos 19. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. La autoridad que hay en el nombre de Jesús es únicamente para los que somos hijos de Dios. La vergüenza cubrió a estos hombres porque desconocían este principio espiritual. Este evento bíblico fue tan significativo que tras habérselo ocurrido, muchos confesaron a Jesús como su Salvador y muchos hechiceros quemaron sus libros de conjuros en hogueras. Hay poder en el nombre de Cristo, pero ese poder solo puede ser usado por sus hijos. Ahora esta parte se llama tu nombre es distinto al mío. Como mencionamos al principio, hay nombres que tienen autoridad. Pedro tenía el título de pescador, por lo que tenía autoridad en temas concernientes a la pesca. No me extrañaría que otros pescadores más jóvenes le pidieran consejo o que cuando Pedro pronosticaba si habría una buena pesca o no, se tomara con mucha consideración su opinión. En una ocasión, el experimentado Pedro tuvo un mal día de pesca. Veamos cómo nos cuenta Lucas esta experiencia. Esta está en Lucas 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. En esta historia saltan a la vista dos elementos que no podemos perder de perspectiva o no podemos dejar escapar. El primero de ellos es la declaración que hace Pedro después de haberlo intentado todo sin resultado.
pero en tu palabra echaré la red. Qué afortunados somos cuando entendemos que sobre nuestro nombre, sobre nuestras habilidades, sobre nuestras experiencias, hay un nombre sobre todos los nombres. El nombre de Pedro era pescador, pero esta vez no se trataría de sus habilidades o de su nombre, sino del nombre de Jesús, y por su palabra echaría la red. Yo sé que quizás tú has intentado muchas veces abandonar hábitos que te dañan, pecados que te dominan o ataduras que te atormentan, pero es necesario que tú entiendas que tu victoria no radicará en lo fuerte que eres o en las habilidades que poseas o incluso en los títulos que tengas. La victoria de los hijos de Dios se basa en entender y creer en el poder que hay en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús por sobre cualquier poder espiritual, tentación o debilidad. Se trata de su nombre, no del nuestro. El segundo punto es que Pedro hizo esta declaración sin saber cuán grande era el nombre de Jesús. Por eso es que cayó de rodillas asombrado y sintiéndose indigno. Tú y yo quizás no entendamos aún el inmenso poder que hay en Jesús, pero si comenzamos a orar en su nombre y creyendo en su poder, veremos grandes proezas que solo Él puede hacer en nosotros. Durante todos estos capítulos te he invitado a hacer una evaluación de tu vida, evaluar si estás roto o dañado en alguna manera, evaluar qué áreas, hábitos o personas necesitas entregar a tu Padre Celestial. Hoy te presento la autoridad que tiene el nombre de Jesús para lograrlo. Quizás como Pedro, nuestro nombre y el conocimiento adquirido no sean suficientes. Necesitamos poder y solo el nombre de Jesús lo tiene. Oro para que, así como fueron rotas las redes de Pedro cuando él obedeció, tú también experimentes que se rompe toda cadena de opresión que atormenta tu vida cuando al confiar en su nombre le obedezcas. Ahora vamos a ver el final. La historia que te conté al comienzo tiene un espléndido desenlace. Al ver en su imagen, la imagen de aquello que lo había dominado por tanto tiempo, Luis pensó, ¿cómo podré escapar ante un deseo tan inmenso? Entonces allí, solo en su carro, gritó, Jesús, Jesús, ayúdame. Y al instante, esa imagen tentadora desapareció. Estacionó su carro llorando mientras reconocía que ya no tendría que luchar contra el alcohol con sus propias fuerzas como lo había intentado antes sin lograrlo. Ahora, como hijo de Dios, tenía un Cristo poderoso a quien clamar y un nombre que reclamar. Luis es mi amado abuelo. Nunca más en todos sus años tomó una gota de alcohol y todos nosotros servimos al Señor gracias a su legado. Tienes un Cristo a quien clamar y a un nombre que reclamar. Oremos. Padre, gracias por revelarme el poder que hay en el nombre de tu Hijo. Desde hoy establezco mi fe solo en Jesús. Así que ahora escribe en tus propias palabras lo que quisieras decirle en este momento al Señor y piensa en 3 decisiones que debas tomar basado en lo que has aprendido hoy. Y esta ha sido todo por hoy. Esta ha sido la clase número 15, una vida mejor. Ya para la semana próxima comenzaremos con hacia la madurez. Y está el perrito haciendo de las suyas. Bueno, amados, espero que estas clases sean de mucha bendición y que cada día podamos entender que Dios quiere darnos una vida mejor. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.